Sobre todo como excusa que sirva este mes de mayo, Marta, mes de Canarias, y este programa, pues vamos a dedicar una serie de reportajes para conocer mejor la evolución de las familias canarias en nuestra historia reciente, familias que son las que sostienen el día a día de nuestro archipiélago. Hoy, para empezar, vamos a hablar de cómo ha ido cambiando esos modelos familiares a lo largo de la historia de las islas. Y hoy nos acompaña José León García, que es profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna. Señor León, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por venir un día más. Gracias por estar aquí esta mañana con nosotros. Bueno, si hacemos una radiografía de cómo se circunscribe las familias canarias en la actualidad, cómo ha evolucionado, si nos referimos por lo menos a la historia más reciente, a principios del siglo pasado, ¿qué transformación ha sufrido? Pues desde entonces hasta ahora yo creo que una transformación importante, aunque no hay demasiados estudios en Canarias al respecto, así desde el punto de vista evolutivo, pero en general hemos pasado de una sociedad agraria, una sociedad rural, en la que la mayor parte de la población, a principios de siglo, vivía en el espacio rural, en el medio rural, y ahora estamos en una sociedad fundamentalmente urbana. Esto es un cambio radical. Luego podría decir también aquello de que se ha integrado la mujer al trabajo, pero eso es verdad más bien en las estadísticas que en la realidad, porque la mujer siempre ha trabajado y la mujer del espacio rural se decía a veces que trabajaba mucho más que el hombre, ¿no? Recuerdo yo mis antepasados, mis abuelos, mi madre, etcétera, que pues trabajaban tanto como mi abuelo o mi padre y además trabajaban en la casa, nos atendían, hacían la comida. O sea que eso era un trabajo muy intenso, ¿no? Lo que ha ocurrido pues desde los años 70 para acá, sobre todo, o 60, es que se ha incorporado la mujer al trabajo en las estadísticas, ¿no? En el trabajo remunerado, digamos, normalizándonos, asimilándonos a lo que ha ocurrido en el resto del país y en el resto de Europa mucho antes que ahora, ¿no? Luego ha habido también, yo creo que un cambio cultural muy importante, la cualificación, la formación, aunque no es lo espléndida que debería ser, ha mejorado también en todos, ¿no? Por tanto, eso ha influido en el trabajo, en los ingresos también. Venimos de una sociedad, si hablamos de un referente tan largo, una sociedad realmente pobre. Canarias ha sido una sociedad muy pobre, ¿no? Entonces, bueno, pues ha mejorado el nivel de vida, ha mejorado el nivel de renta, de los ingresos, y eso pues repercute indudablemente en todos los aspectos de la vida, en la formación, en la capacidad de compra, etcétera, ¿no? Y luego la dimensión de la familia. La familia de esa época era una familia amplia, una familia que vivía pues un montón de personas en la misma casa, la misma vivienda, vivían los abuelos, vivían a veces tíos, los hijos, etcétera, y esa unidad era una unidad que tenía una cierta solidaridad entre ellos, ¿no? Ahora estamos en una sociedad de familias pequeñas, de familias mínimas, incluso de familias monoparentales, en Canarias también, ¿no? Y eso, bueno, pues desde el punto de vista económico, pero también desde el punto de vista psicológico, es un problema, ¿no? Esas familias tan pequeñitas, que esa solidaridad interfamiliar que existía en el pasado ha dejado de existir. De hecho, se vio mucho en los años de la crisis, como esa ayuda, porque en Canarias se fue muy pobre durante muchos años, sobre todo los años de principios de siglo, por así decirlo, porque era otra sociedad, pero y en la posguerra, pero estaban esas familias que se ayudaban, que pues si uno no tenía de comer, pues hacían para todos. Sin embargo, esas familias tan pequeñas, pues eso fue lo que pasó con la crisis, que notaron esa falta de ayuda, ¿no? Sí, aunque bueno, nuestra sociedad en ese aspecto pues todavía no ha llegado a los niveles de desagregación que existe en otros lugares, en las grandes ciudades españolas, ¿no? Y todavía, precisamente en la época de crisis, se ha visto mucho de esa solidaridad. Ha sido muy importante pues las jubilaciones de las personas mayores. Los abuelos han dicho, los abuelos son los únicos que tienen ingresos en la casa porque han conservado sus pensiones, ¿no? Entonces, eso ha sido importante también, pero desde luego yo creo que poco que ver con lo que era en aquella época, esa especie de reparto de lo que se tenía entre todos, ¿no? Y era algo asumido, ¿no? Algo que bueno, se vivía. Entonces, bueno, pues esa falta de soporte
soporte es una de las diferencias importantes con respecto al presente y hace más difícil la vida en este momento, ¿no? Y una población canaria también con muchas vivencias migratorias, porque si ya decimos que sufrieron lo peor, sobre todo en el siglo pasado, dos guerras mundiales, una guerra civil, esto contribuyó que muchos canarios pusieran tierra de por medio y marcharan a otros lugares, y también el toma y daca, porque luego también Canarias se ha convertido en refugio de otros inmigrantes. Esto ha sido prácticamente parte de nuestra vida y de este último resumen de la historia reciente de Canarias, ¿no? Pues sí, eso ha sido así. Las sociedades como la nuestra, con escasos recursos, aislados, etcétera, pues han sido sociedades emigrantes. Nosotros hemos tenido muchas oleadas migratorias desde poco después de que las islas se colonizan por los españoles, por los europeos en general, pues casi que enseguida comienza la emigración. Comienza porque hacía falta colonizar América y aquello tenía muchas perspectivas, más que las que había aquí, etcétera, y comenzó ya el fenómeno migratorio. Pero sobre todo a partir de finales del siglo XIX, cuando ya la población del archipiélago era abundante, importante en relación con sus recursos, no ha quedado otra alternativa en esa situación que emigrar, ¿no? Y por eso ha sido una sociedad emigrante. Y eso se vivía en las familias también. Y las familias fueron en muchos casos el soporte económico para poder emigrar. Los recursos que la familia tenía, a veces las familias se endeudaban para comprar los billetes para que los hijos pudieran emigrar y tener una vida mejor. Entonces, bueno, pues ahí está la familia solidaria que quiere que los hijos pues tengan un futuro mejor, ¿no? Y a veces también era una forma de sacarse de encima una boca, dos bocas, las que fueran, para poder vivir mejor y que los que se iban a la emigración pudiesen mandar recursos para mejorar la situación de la familia, los ingresos, pero también incluso hacer inversiones en las viviendas, en la casa, comprar alguna propiedad más para tener más recursos para producir alimentos. Es decir, es una historia muy compleja, pero muy interesante, ¿no? Claro. Y yo creo que en parte la hemos olvidado porque nos queda un poco lejos eso, ¿no? Y luego, claro, nos hemos convertido en una sociedad receptora de inmigrantes que yo creo que no siempre encaja bien esa nueva situación, ¿no? Como ocurre en todas las sociedades, los ven como competidores, son alguien que viene a competir por el empleo, incluso hasta por el espacio vital, ¿no? Por nuestros recursos, por las viviendas, ¿no? Entonces eso bueno, pues habría que recordarlo de vez en cuando, que nosotros hemos sido, y seguramente en muchos momentos del futuro lo vamos a seguir siendo otra vez. Además, teniendo en cuenta las circunstancias de natalidad que tenemos ahora en Canarias, es necesaria la presencia de gente receptora de aquí, de que nosotros recibamos gente de fuera. Claro, si queremos no envejecer tan rápidamente como lo estamos haciendo, porque Canarias es una región que ahora mismo está envejeciendo a una velocidad increíble, aunque la inmigración extranjera que viene es una inmigración joven, pero no es una inmigración niña, ¿no? Claro, y tiene una natalidad un poquito más alta que la natalidad que tenemos en Canarias ahora, que es muy baja, muy baja. Canarias en este momento tenemos una fecundidad del número de hijos medio por mujer que es inferior a la media española, es de 1,06 por mujer. Nada, eso es bajísima, bajísima, es decir, que no da ni para sustituir a la pareja. Es la curioso mitad, porque tenía yo aquí un dato que en los años 70, sin embargo, éramos de las comunidades españolas con mayor tasa de fecundidad, justo lo contrario, que ha cambiado la cosa muchísimo, en cuestión de muy poco tiempo. Exactamente, ¿no? en 2 décadas. 2 décadas ha cambiado enormemente. Se nos consideraba siempre como casi que la cola natalista de España, junto con Murcia y Andalucía, ¿no? Claro, eso ha cambiado enormemente y seguramente esa aceleración en ese proceso de reducción de la natalidad tiene mucho que ver con la situación económica. La ha acelerado enormemente porque, claro, familias o una sociedad que tiene pues más del 30%, tenía hace pocos años de paro, pues lógicamente es una familia que tiene difícil soporte para tener hijos, ¿no? El trabajo de los 2 miembros es insuficiente o buscando trabajo, etcétera, pues con qué recursos se pueden tener hijos y mantener, ¿no? Esa es una de las principales motivaciones, ¿no? Es decir, que hemos pasado casi desde el principio al final de la cola. Y si nos comparamos con el resto de España, ¿qué situaciones podemos encontrar de cara al futuro, señor León? Pues las regiones españolas más natalistas ahora mismo son Madrid, son las que crecen más también, ¿no? Son Madrid, Baleares,
Bueno, Murcia sigue siendo también natalista, ¿no? Pero no mucho, y Canarias está en la cola junto con Castilla-León y Asturias, ¿no? Que son las menos natalistas en este momento, ¿no? ¿Y pasa por la aplicación de incentivos para la natalidad? Para poder... Claro, sí. Esto seguro que tendría que ser así. En otros países esa situación se ha revertido. No ha llegado nunca al nivel tan bajo que tiene España en este momento, en los países europeos de nuestro entorno, pero ahora mismo es mucho más elevada la tasa de fecundidad europea que la española en este momento, ¿no? Entonces, claro, hay muchos países europeos que tienen una política social a favor de la natalidad que es muy activa y que por tanto tiene muchas consecuencias. Se suele decir que eso incluso produce un cierto efecto llamada a los inmigrantes, porque sienten que una familia con 3 o 4 hijos tiene ya suficientes recursos, ingresos, como para no tener ni siquiera que trabajar, ¿no? Eso es algo que se distorsiona un poco, pero bueno, lo que indica es que el efecto que produce esa política pues es notable sobre la natalidad, ¿no? Bueno, pues solo para terminar, ya nos queda muy poquito tiempo. ¿Hasta qué punto ha marcado el ser archipiélago a las familias de nuestras islas? Si es posible que lo haya marcado, pues imaginemos que mucho ha sido, ¿no? Pues tenemos ahora mismo, ¿qué expectativas podríamos tener con respecto al futuro? Es muy difícil. Yo creo que el gobierno de Canarias debería crear su propia política de ayuda, aparte de la que el Estado tendrá que hacer para que la situación mejore, mejorar también la situación de la mujer, porque es la que tiene los hijos al final, la que decide, ¿no? Y ahora tener hijos en este momento pues es un enorme sacrificio para la familia y sobre todo para la mujer, que al final a lo mejor tiene que hacerse cargo de los hijos, de cuidar a los hijos, porque no queda otra alternativa, ¿no? Bueno, pues está la radiografía de las familias canarias en la actualidad. José León, profesor titular de Geografía Humana de la Universidad de La Laguna, ha sido un placer que estuviera esta mañana con nosotros. Buenos días, Canarias. Igualmente. Hasta la próxima. Buenos días.